Hey, ¿qué tal mis colegas analógicos? Bienvenidos de nuevo al canal y muchísimas gracias por sintonizar en un nuevo vídeo más. En el vídeo de hoy me apetecía hablar de dos películas que son prácticamente iguales, el Kodak Vision 3 ISO 50 y el CineStill 50D. Sin embargo, hay dos puntos de los que me gustaría hablaros y por los que creo que vale la pena probar el Kodak Vision 3 50D si ya has disparado el CineStill 50D. Con las lanchitas, con las como es barcas, ¿no? La embarcación. De este primer set de fotos en la playa definitivamente me quedo con la última. Me gusta cómo las barcas están a los pies de la imagen, dando una sensación de capas. La gente subiendo por la rampa y luego el paisaje al fondo con las casas y el mar. Lo primero que cabe destacar es que al CineStill 50D le han quitado una capa que va en la emulsión, el remjet. La gran ventaja de quitar ese remjet de antemano es que es una película que vas a procesar con químicos C41, que son generalmente los químicos que la mayoría de los laboratorios utilizan para revelar película a color, mientras que Kodak Vision 3 se revela con químicos ECN2, no tan comunes definitivamente, o al menos hace tiempo, ahora igual sí. Más allá de este pequeño detalle, son la misma película. Esta foto de las jacarandas también me gusta mucho, creo que transmite mucha paz y sobre todo opino que vais a estar bastante de acuerdo cuando veáis el resto de las fotos del pueblo. Creo que todo esto tiene que ver con algo muy importante y es la calidez de todas estas imágenes. Tienen un tono más cálido o más amarillento, lo cual nos da una sensación de mayor relajación. No sé si ha salido. Es cierto que CineStill 50D tiene alguna otra ventaja en comparación con el Kodak Vision 350D. En primer lugar, lo accesible que es. Generalmente en cualquier tienda que venda carretes vas a encontrar todas las variedades de CineStill, pero no os voy a mentir, disparar Kodak Vision 3 cada vez es más fácil, porque cada vez hay más laboratorios que se encargan de comprar el Master Roll y bombinarlos en carretes de 24 y 36 exposiciones, y generalmente ellos mismos se encargan de hacerte el revelado y el digitalizado, lo cual facilita mucho las cosas. Las fotos del carrete de Kodak Vision 3 que estáis viendo lo compré en una empresa alemana hace un tiempo. Hoy en día es en Revelab Studio en Barcelona, que no solo tienen las 4 emulsiones, sino que además ellos mismos se encargan de revelarte los carretes a una calidad espectacular. Así que ya sabéis, si tenéis curiosidad, ya sabéis dónde acudir. Además, que sea un proceso de bobinado, generalmente te los venden más baratos. Y al final de cuentas, como os decía en el vídeo de Portra 400 contra Kodak Gold, por el mismo precio vas a poder sacar más fotos. Así que te recomendaría que si tu laboratorio local tiene esta película y además te lo revela, les deis las gracias, les deis un beso en la frente y además los apoyéis comprando y revelando los rollos allí.
Cuando estábamos bajando esta playa, fiché a un señor que iba bajando por el camino y me esperé a que se liara en el frame. Y creo que fue todo un acierto, porque probablemente si hubiera sacado la misma foto pero sin la persona, creo que hubiera quedado una foto vacía. Y el hecho de que tengamos una persona que está caminando de camino a la playa en un lado de la foto y a otra persona en el otro extremo ya bañándolo, como que nos cuenta un poco una historia. Otra cosa que cabe destacar a la hora de usar Kodak Vision 3 es que el perfil que sale directamente del escaneado, al menos para mi gusto, muy similar a lo que estoy buscando. No requiere muchísima edición, definitivamente nada que ver con CineStill 50D, donde de entrada los colores suelen ser mucho más fríos y tienden hacia lo verde. Esta foto simplemente quise sacarla para tener una réplica. Hace un tiempo, cuando estuve en Miami, saqué una foto muy similar de una mujer contemplando el mar, así que está muy bien para poder comparar entre el CineStill y el Kodak Vision 3 50D. Kodak Vision 3 50D, al igual que CineStill 50D, tiene un grano muy fino, especialmente cuando estás disparando en buenas condiciones de luz. Y por buenas condiciones de luz me refiero a mucha luz, como habéis visto al comienzo del vídeo. Porque, por ejemplo, cuando estaba en las Ramblas de Palma de Mallorca, donde había mucha densidad de árboles, la cosa se complicó. Y esto es debido a que es una película que traga más luz que un agujero negro, creedme. Por eso algunas de las fotos no salieron tan nítidas y algunas incluso llegaron a salir subexpuestas en esta zona de Palma. Como ya habéis visto, en la parte de las Ramblas de Palma de Mallorca no había tanta luz. De todas formas, estoy muy satisfecho con las fotos que saqué, especialmente porque fui capaz de descubrir pequeños resquicios de luz que se iban encontrando a lo largo del camino. Por ello estoy bastante orgulloso, no os voy a mentir. Quería ver si pasaba alguien. Ah, mira, estas chicas con vestido. Como estáis viendo en algunas de estas fotos, me armé de valor para sacar mi lado de fotógrafo callejero y sacar fotos a personas desde un poco más cerca de lo que suelo estar acostumbrado. Y no os voy a mentir, me puse bastante nervioso. Las dos películas están muy pero que muy chulas, pero definitivamente si tuviera que escoger me quedaría con el Kodak Vision 50D, especialmente con lo accesible y barato que es. Y teniendo en cuenta lo fácil que es la edición a posteriori, es una película que os recomendaría que probaseis si todavía no lo habéis hecho. No es una Leica, pero es igual de manejable. Y 100 veces más barata. Primer rollo.
Pues nada, mis colegas analógicos, esto sería todo por este vídeo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros y darle like. Y definitivamente, si no habéis visto este vídeo de Cinestill 50D, os recomiendo que ahora mismo, así en caliente, le deis clic y lo veáis. Y así realmente podréis ver las diferencias que existen entre una película y otra. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!